¿Qué relación tiene Zeus con Albus Dumbledore? ¿Se parecen algo Hades a Darth Vader? ¿Qué relación existe entre Prometeo y Frankenstein? ¿Existe alguna relación entre Huitzilopochtli y el Señor de los Anillos? De eso les voy a hablar en este video, pero antes hay que aclarar un punto. ¿Cuál es la diferencia entre mitos y leyendas? Muchas veces la diferencia entre mito y leyenda no queda claro para todo el mundo. Hay quienes hablan del mito de La Llorona, por ejemplo, cuando en realidad están frente a una leyenda. O hay quienes hablan de la leyenda de Aquiles, cuando en realidad es un mito. No queda claro porque los dos géneros son muy parecidos, son similares y tienen un mismo origen. Sin embargo, existen ciertos matices que los hacen diferentes. La confusión principal radica en sus similitudes. Ambas son de tradición oral y por lo tanto tienden a tener ciertas modificaciones conforme pasan de una generación a otra. Tanto en mitos como en leyendas existen intervenciones mágicas extraordinarias o incluso vemos la presencia de algún dios o dioses. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? La diferencia principal radica en su esencia. Los mitos están relacionados con religiones, no importa cuál religión. Hindú, maya, mexica, griega, cristiana, etc. Siempre vamos a relacionar a los mitos con religiones. Y por lo tanto tienen una relación con el origen de las narraciones. ¿Por qué? Porque al principio se buscaba explicar los fenómenos naturales, el origen de alguna civilización o de alguna cultura, el origen de algún nombre o el origen de la naturaleza mediante estos mitos. Habitualmente los personajes suelen ser dioses, hechiceros, héroes, animales que hablan, plantas que tienen vida. Son seres que son mágicos por esencia o que están relacionados con la magia y por lo tanto la magia no les sorprende. Es habitual en su día a día que alguien se transforme en un árbol, que alguien se transforme en una planta o que alguien hable con algún elemento natural como el fuego o el agua. No tienen un tiempo concreto, por lo tanto no se les puede rastrear en la historia. Habitualmente se nos cuenta un mito del origen de la vida, cuando los hombres todavía no existían, antes de que los hombres aprendieran a hablar, hace muchos siglos, en tiempos desconocidos, etc. Son atemporales y no se pueden rastrear en la historia. Por ejemplo, el mito de Huitzilopochtli y la Coyolxauhqui. El mito nos dice que Coatlicue estaba barriendo el portón de su casa cuando un cúmulo de plumas que está relacionada con Quetzalcóatl le cayó en el vientre y en automático quedó embarazada. Pero su hija, la Coyolxauhqui, al enterarse del embarazo de su madre, sospechó que había sido un acto impuro y por lo tanto no podía aceptarlo. ¿Cuál era su solución? Pues llamar a sus 400 hermanos y matar a su madre y al hijo que estaba a punto de nacer. Coatlicue tuvo que escapar y cuando logró huir, su hijo nació. Su hijo, como era descendiente de Quetzalcóatl, era un ser muy importante y por lo tanto nació ya como un adulto, ataviado con ornamentos de guerra, con la pintura azul que representa la guerra también, y con su Cihuacóatl, que es un arma que se utilizaban los antiguos mexicanos. Huitzilopochtli se llamó este ser que nació, y como era heredero de la guerra, o más bien estaba ataviado para la guerra, de inmediato fue a atacar a su hermana y a sus 400 hermanos. Mató a los 400 hermanos, que por cierto, también para los mexicanos antiguos, 400 quiere decir muchísimos, infinitos, que no se pueden contar. El 400 era como el límite. Entonces mata a los 400 hermanos y a la Coyolxauhqui le quita los miembros mientras la mata. La Coyolxauhqui se vuelve en la luna y los diferentes miembros son las diferentes fases de la luna, y los 400 hermanos se vuelven en las infinitas estrellas. Así es como se explica no solo el origen del sol, de la luna y de las estrellas, porque Huitzilopochtli representaba el sol, sino que además se justifica el origen guerrero de los antiguos mexicanos, que era su característica principal, ser guerreros.
Por otra parte, las leyendas tienen un tema más local. Buscan justificar el nombre de alguna calle, de algún pueblo o de tradiciones más concretas de una comunidad más cerrada. Los efectos mágicos son menores o no son tan comunes y por lo tanto no todos los personajes están familiarizados. Puede ser que aparezca una bruja que conoce la magia, pero a lo mejor se junta con algún miembro del pueblo que no la conoce tan bien y le sorprende. Habitualmente hay un personaje o más que son sorprendidos por estos actos mágicos. Incluso muchas veces la magia es ambigua, no se sabe si sí es magia o si se puede justificar el suceso con algo diferente. Habitualmente se busca un rastreo histórico. Se nos dice que la leyenda tal sucedió en el siglo XIX, que la leyenda de la Llorona sucedió en la época de la colonia. Evidentemente tienen variaciones con la tradición oral. Por ejemplo, la Llorona puede ser ubicada en la colonia, en la época del romanticismo, en el siglo XIX. Puede tener cambios, pero habitualmente se le ubica en un tiempo. El tiempo puede variar, pero se le busca una ubicación temporal. Y eso es parte de la justificación entre que la leyenda está más apegada a algo real, a diferencia de los mitos que tienen cosas que tienen más que ver con cosas mágicas, con dioses. Las leyendas tienen que ver con cosas más locales, con seres humanos. Por ejemplo, una de mis leyendas favoritas, la mulata de Córdoba, narra la historia de una mujer que es acusada de brujería. Era una mujer espectacularmente hermosa y por lo tanto era acusada de ser hechicera. Sin embargo, muchos en la localidad también decían que esas acusaciones venían de mujeres celosas que querían ver que a la mulata de Córdoba la mataran. Y por lo tanto muchos ponían en duda que esta mujer fuera bruja. Total, que lograron arrestar a la mulata de Córdoba. Y ella seduce a unos guardias no para que la dejen ir, no para que le den comida, no para que le den tratos especiales. Lo único que pide es un trozo de tiza. Los guardias ven esta petición de una forma inofensiva. Entonces le entregan a la mulata su trozo de tiza. Al final de cuentas querían quedar bien con aquella mujer que les parecía tan hermosa. Los guardias van a descansar, se alejan del lugar, ya no le prestan atención a la jaula de la mulata de Córdoba. ¿Qué pasa cuando regresan? Que encuentran un mural con el dibujo de un barco en alta mar, el dibujo de una mujer en ese barco, y la mulata ya no está en prisión. Lo cual diríamos dentro de la leyenda que utilizó magia para poder escapar de ahí. O así justificaron los guardias haber liberado a la mulata de Córdoba. Como ya dije, son las similitudes los que presentan cierta confusión entre mitos y leyendas. Otra confusión que radica en mitos y leyendas es la relación que tienen con la cultura occidental. La cultura occidental establece que todo lo que pasa o que pasó relacionado con la religión católico-cristiana fue real, por lo tanto se relacionaría un poco más con la leyenda, cuando en realidad, como ya dije, todo lo que tiene que ver con religiones, no importa cuál, son mitos. Sin embargo, a partir de esa confusión no quedaba claro cuál era el mito y cuál era la leyenda, y se usaba la terminación de forma ambigua. Sin embargo, después de ver este video, ustedes ya no pueden decir que la leyenda de la Llorona es un mito o que el mito de Huitzilopochtli es una leyenda. Ya saben la diferencia. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con nuestra cultura pop favorita? Ya saben, Harry Potter, Star Wars o El Señor de los Anillos, Game of Thrones, etc. Bueno, llegó un momento en que la tradición oral se estableció en textos escritos. Sabemos, por ejemplo, por alguna firma que un tal Homero pasó el canto de la Ilíada a un texto escrito. Sin embargo, sabemos por estudios que es muy probable que esa historia, por así decirlo, viene de tradición oral y que lo único que hizo el Homero fue perpetuarla en un texto escrito. Lo mismo pasa con la Biblia y la religión cristiana, y lo mismo pasa con las culturas prehispánicas y los códices mesoamericanos. Es decir,
tomamos historias que tienen que ver con religiones, que son de dominio público y que las meten en un texto. Y son tan de dominio público que por muchos años, en especial cuando la gente todavía no sabía ni leer ni escribir, seguían reproduciendo muchos mitos por medio de la tradición oral. De hecho, existen creencias en el catolicismo que no vienen en la Biblia y que se derivan de la misma tradición oral. Lo mismo ocurrió con las leyendas. A mucha gente le pareció interesante perpetuarlas en un trozo de papel y así ya no era necesario que se estuvieran acordando. Sin embargo, mitos y leyendas seguían siendo eso. Incluso si ustedes van a alguna librería o algún puesto aquí en México de la calle que suele vender muchos libritos de leyendas y compran uno que tenga, por ejemplo, la leyenda de La Llorona, que es la más común. Compran uno en el centro y compran otro en una librería de viejo y compran otro en una librería establecida. Obviamente, si los compran de diferentes ediciones, es muy probable que encuentren ciertas diferencias en cada una de las leyendas. Esto radica en que cada quien reprodujo la leyenda como quisiera y aún así seguía o sigue sufriendo ciertas modificaciones. Sin embargo, por allá de la Edad Media, más o menos, entre la Edad Media y el Renacimiento, a algunas personas bastante asertivas e inteligentes se les ocurrió tomar las mismas estructuras de los mitos y las leyendas y aplicarlas a historias nuevas, a historias que venían de su propia imaginación. Y así nacieron dos géneros que también llegan a crear confusión entre la gente, que es lo fantástico y lo maravilloso. Incluso hay gente que llama a todo lo que contiene magia textos fantásticos, pero aquí vamos a aprender la diferencia. Según el teórico literario Svensson Todorov, que tengo aquí en mis manos, existe una diferencia entre literatura fantástica y literatura maravillosa. A la literatura maravillosa yo la prefiero llamar de fantasía, porque así es más fácil de ubicar. Bueno, pues la literatura maravillosa o de fantasía nos presenta mundos donde la gente está acostumbrada a la magia y a los elementos fantásticos. No se extraña por estos elementos y tienen interferencia en la construcción de la trama sin ningún problema, al igual que los mitos. La diferencia principal entre un mito es que ahora la trama o la historia no pertenece a un colectivo, sino que ahora es alguien que está ideando a los personajes, que está dándole función a los elementos mágicos y que los está construyendo a favor de una historia. Es decir, que ya no tiene un carácter religioso, sino más bien un carácter estético, que si bien tiene herencia de las religiones, ahora más bien lo que busca es otro fin como el literario. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, tenemos que aparecen enanos, orcos, elfos y un sinfín de criaturas mágicas y extraordinarias y que conviven entre ellos. Al igual que en los mitos, veamos aquí las similitudes, ocurren en un lugar y tiempo indeterminado, es decir, que la Tierra Media no la podemos ubicar. Existen elementos mágicos que pueden curar a los heridos de forma rápida. Existe un anillo extraordinario que hace que la gente vea alucinaciones o cosas que no están en su lugar. Existe un ser mítico extraño que no se puede ver del todo, que está intentando dominar la Tierra Media. Existen elementos mágicos que conviven en la historia sin ningún problema. Y al mismo tiempo podemos ubicar a un Tolkien como un autor específico y vemos diferentes elementos estéticos en la novela. Por ejemplo, mucho de lo que intentó criticar El Señor de los Anillos fue a la Primera Guerra Mundial en la que participó el mismo autor. Lo mismo pasa con la literatura fantástica o de corte fantástico, que es heredera de las leyendas. En estas estructuras vemos que aparecen personajes un poco más realistas y que pueden llegar a convivir con elementos mágicos. Sin embargo, el elemento mágico o extraordinario les parece raro, fuera de lo normal. Lo mismo pasa con la literatura fantástica, solo que ahora es heredera de las leyendas. En la literatura fantástica podemos ver cómo los personajes son un poco más realistas
y conviven con elementos fantásticos o extraños que les causan admiración, extrañeza, son cosas con las que no están acostumbrados a convivir. Es decir, que también podrían aparecer, por ejemplo, duendes o elfos. Sin embargo, en lugar de decirles, hey, vamos a la batalla juntos, les causa extrañeza, les parece que es algo que no debería o no pertenece a su mundo. Lo mismo pasaría con un hechicero o con un chamán. Habitualmente el personaje principal es el que no está acostumbrado a estos elementos extraordinarios y es con el que choca. Incluso al final de la trama, el personaje principal puede dejar en duda si el elemento fantástico o extraordinario es real, lo que pasa un poco parecido con la mulata de Córdoba. Por ejemplo, un texto fantástico muy conocido en México es el de La Cena de Alfonso Reyes, en donde nos habla de un personaje que llega a cenar con dos mujeres, una mayor y una más joven, y dentro de la plática que se nos ambienta en un lugar raro, una mansión extraña e incómoda, durante la plática le cuentan al personaje principal, que irónicamente se llama Alfonso, sobre su amor que coincide con el de las dos narradoras, es decir, la mujer joven y la mujer vieja. Las dos mujeres hablan de su enamorado como si fuera el mismo, lo cual empieza a incomodar al personaje principal. Mediante la plática, la luz ilumina a las dos mujeres y el personaje principal junto con el narrador describen a estas dos mujeres de un aspecto extraño y lúgubre. Al final de la historia, las dos mujeres le enseñan el retrato de la enamorada, del enamorado de la vieja, que resulta ser un mismo retrato del personaje principal. Es decir, que lo que causa extrañeza es que las dos mujeres hablan del mismo enamorado como si fueran una, y resulta que el enamorado de la vieja es el mismo personaje principal. El personaje principal sale huyendo y no queda claro si lo que vivió fue real o una especie de sueño. Ya ahí radica lo fantástico. Entonces podríamos simplificarlo en un esquema más o menos así. Nuestros mitos evolucionaron en la literatura maravillosa o de fantasía, y nuestras leyendas derivaron en literatura fantástica. Sin embargo, esto no acaba aquí, porque todavía me falta contarles la relación de los mitos, por ejemplo el de Hades, con personajes como Darth Vader. Sin embargo, de eso hablaremos en el próximo video, donde completaremos este pequeño esquema.